Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Les agradezco por la presencia virtual y el interés en la presentación de hoy. La idea es poder compartir con todos los que están presentes, que veo que hay bastantes personas, 111 personas tenemos conectados ahora, de qué se trata la iniciativa de la Franja y la Ruta, que bueno, quizás ha sonado, ¿no?, en los medios, y es una iniciativa propuesta por China, en la que entendemos como en muchos aspectos es importante conocer y tener en cuenta la historia para entender mejor el presente y, por qué no, también tener una idea de qué esperar en el futuro. Para eso vamos a empezar con algunos elementos claves de qué fue lo que inspiró la iniciativa actualmente, y voy a arrancar por lo que fue la antigua Ruta de la Seda. ¿Qué fue la Ruta de la Seda? Bueno, la Ruta de la Seda es el nombre de la vía o red de vías, como pueden ver en el mapa acá, que conectaba la antigua China con el resto del Asia Central, el Asia Occidental y el continente europeo. Se registra actividad en las redes comerciales de la misma desde el siglo I antes de Cristo, y fue justamente la ruta utilizada fundamentalmente por los comerciantes de la seda de aquel tiempo. Si bien el término ruta de la seda, como término en sí, en realidad es reciente en la historia de la humanidad. Fue por primera vez usado por un geógrafo alemán recién a finales del siglo XIX. Aunque bueno, también hay algunas discrepancias si se la adjudica a él o no. Lo importante y lo que nos importa a nosotros es que esta ruta existió y que tuvo una importancia enorme en toda la historia de la humanidad. La ruta de la seda, como ven en este mapa, arrancaba en lo que era Chang'an, la actual ciudad de Xi'an. Xi'an es la ciudad donde están los guerreros de terracota. Atravesaba todas las zonas actuales de las provincias de Gansu hasta Xinjiang, para después llegar al Asia Central, Asia Occidental e incluso hasta las costas del mar Mediterráneo. No existen o no se encontraron signos de una comunicación activa entre la antigua civilización china y la mediterránea en la historia más arcaica, aunque en torno al siglo VII antes de Cristo hay registros de que los antiguos griegos tuvieron como noticia de que existía una antigua civilización en el Oriente, refiriéndose a la civilización china. Después también hay muchos hallazgos arqueológicos que demuestran que antes de la ruta de la seda ya existían algunos indicios de que había una ruta comercial, pero de forma intermitente, que transcurría un poco de las praderas del río Amarillo hasta las cuencas hidrográficas del Tigris en Irak, llegando incluso hasta las del Nilo. O sea que nosotros tuvimos que, la historia, la humanidad tuvo que esperar hasta la apertura de la ruta de la seda a que no se desarrolle una comunicación efectiva entre lo que era China y los países del Asia Central, Occidental, los africanos y europeos. Además, la ruta de la seda no funcionó solo como una ruta comercial, sino que lo más importante era que también fue el puente que unió las antiguas civilizaciones de China, de India, la llanura de la Mesopotamia, Egipto y Grecia. También ayudó a promover lo que fue el intercambio en todo lo que tuvo que ver con la ciencia y tecnología entre el este y el oeste. Además, una cosa muy importante a tener en cuenta es que para la China antigua se puede decir que la ruta de la seda fue el principal canal de apertura al mundo exterior, así como también el principal canal para que impulsos renovadores originarios de otras culturas llegaran a China, contribuyendo también a conformar su propia cultura. Bien, y mencionando todo esto de la ruta de la seda en la parte terrestre, tenemos que mencionar a un personaje muy importante, el señor Chang Chien, ya que él fue el pionero en idear un recorrido como el que fue la antigua ruta de la seda. Esto estamos hablando del 164 al 114 antes de Cristo, o sea, un tiempo bastante más atrás.
En sus tiempos, los chinos conocían poco sobre lo que eran los países del Asia Central, Occidental, el África, Europa, aunque sí sabían o tenían conocimiento de que existían muchos países y culturas diferentes en las zonas remotas del oeste, teniendo en cuenta el oeste en la perspectiva desde China. Después, durante lo que fue el reinado del el emperador Wu, estamos hablando de la dinastía Han, en el 140 al 87 a.C., existían varios reinados chicos en lo que eran las regiones occidentales de China, que es parte del territorio lo que ocupa ahora la provincia de Xinjiang. Y bueno, todos estos reinados, más adelante en la historia, van a ser conquistados por los hunos, que en aquel entonces eran una amenaza directa para la dinastía Han, la dinastía Han occidental. En esas circunstancias, teniendo en cuenta este contenido histórico, el emperador Wu le ordena a Chang Chien que encabece una expedición hacia esas regiones occidentales con el fin de unir al pueblo indoesita, o sea, los sakas, que eran nómadas que estaban en la zona del Asia Central, y que así pudieran generar una alianza que permitiera lidiar con los hunos. La primera expedición sale en el año 138 a.C., pero cuando entran a lo que es el corredor de Joexi, esta parte, no sé si en el puntero del mouse ahí, en la zona noroccidental de la actual provincia de Gansu, fueron capturados por los hunos, donde estuvieron retenidos como casi 10 años. Después, en el 126 a.C., 8 años después, logran escapar y regresan a Chang'an, a la capital, llevando los relatos de lo que han visto en las regiones occidentales, las cuales obviamente fueron una revelación para el emperador de los Han y todos los oficiales. Después, en las décadas siguientes a este episodio, el emperador Wu lanza 3 misiones, tres grandes campañas en contra de los hunos, forzándolos de a poco a retirarse a las regiones, de las regiones occidentales. Y en el 119 a.C., el emperador envía de vuelta a Chang Chien en una segunda misión a esa región, o sea, la zona occidental, pero esta vez con un refuerzo mucho más grande. Entonces, Chang Chien pudo adentrarse más en toda la zona del oeste de China, donde junto con toda su delegación se estima que llegaron hasta más de una docena de países en toda el Asia del Sur, Asia Occidental, incluso en las costas del mar Mediterráneo. Estas 2 misiones que tuvo después Chang Chien hacia estas regiones fueron las que abrieron finalmente la vía hacia el oeste, y el emperador Wu, justamente cuando se abrieron estas vías, adopta después una serie de medidas para fortalecer los lazos con los habitantes de estas regiones, en las que se incluía el estímulo del pueblo Han, o sea, de los chinos, a comerciar con ellos. ¿Qué implicancias tuvo entonces la ruta de la seda, la vieja ruta de la seda? Justamente que de a poco la ruta comenzaba a llenarse de caravanas, de camellos que transportaban todo tipo de mercancías entre todas las regiones por las que pasaba la ruta que hoy llamamos la ruta de la seda. Gracias a la ruta se puede decir que floreció un auge del comercio entre China y todos los países, o sea, estados, hay diferentes interpretaciones, del Asia Central, Sur Occidental, África y Europa también. Incluso estaba viendo que hay registros de que en el año 166 después de Cristo llegaron emisarios de Roma a través de la ruta de la seda a la ciudad de Chang'an, donde incluso llegaron a establecer una embajada. Por eso decimos que también, además de haber influenciado el comercio entre China y todas estas regiones, la ruta terrestre de la seda también facilitó el comercio activo entre lo que era el India, todo el sudeste asiático,
con el Asia Occidental, África y Europa, donde por medio de esta ruta el intercambio de nuevas mercancías y tecnologías de los diferentes continentes, por así llamarlo, ayudó a promover el desarrollo de todas las civilizaciones que estaban implicadas en esta ruta. También otra de las importancias que tiene es la apertura hacia el occidente que tuvo, porque, perdón, la ruta de la seda también ejerció cierta influencia en la vida de los chinos en los tiempos antiguos. Y del mismo modo, gracias a la ruta, la cultura y la tecnología de China de aquella época, como, bueno, la fabricación de papel, la imprenta, llegó a decir ser exportada a los países occidentales, o sea, al occidente de China. Además, para China, China también absorbió un gran número de principios de las artes, filosofía, religiones de muchos otros países, lo que ayudó también a promover una política de apertura hacia otras culturas, desde la dinastía Han hasta lo que fue la dinastía Tang, o sea, del 600 al 900 después de Cristo. Podemos decir que, bueno, justamente la ruta de la seda en sí simboliza lo que fue un periodo en la historia de China en la que China miraba hacia el oeste para obtener una visión mucho más amplia de lo que era todo el mundo. Hacia el este, en realidad, China tenía un océano muy grande, las islas del Pacífico y Japón, o sea, ofreciendo como no mucho, pero para el oeste, siempre la perspectiva de China existían un montón de reinos, no solo en lo que eran las regiones occidentales, sino también más allá. De a poco con esta ruta, los exploradores chinos empezaron a tomar conciencia de que en aquellos territorios más lejanos existían diferentes pueblos ricos en mercancías y, bueno, otros elementos interesantes también de la cultura. Y esto hizo que también naciera un gran interés por Occidente en el antiguo pueblo chino. Sin ir muy lejos, el budismo se introdujo por primera vez en lo que era el reino de Khotan, en lo que es la actual región de Zhejiang, en la provincia de Xinjiang. Estamos hablando de las zonas de las regiones occidentales, en el año 87 después de Cristo, ahí, más o menos por ahí. Y después, bueno, de a poco se empieza a difundir de forma gradual por todo lo que es la llanura central a lo largo de las vías norte y sur de la ruta de la seda. De ahí que, bueno, desde ese entonces el budismo ha ejercido una influencia enorme, no solo en lo que fueron las creencias chinas religiosas, sino también en el desarrollo del pensamiento chino. También hubo otras perdón, religiones como el nestorianismo y el islam que llegaron a China justamente a través de la ruta de la seda. Bueno, hasta ahora cubrimos lo que tenía que ver con lo que fue la ruta terrestre de la seda. Pero además de esa ruta terrestre de intercambio, existió un intercambio bastante grande por lo que fueron las rutas marítimas. Y para poner un poco en perspectiva de qué fue esto, tenemos que hablar de un importante personaje en la historia de China, que fue Zheng He. Acá yo noté que, según los registros históricos, hay registros exactos de esto, en el día 11 del séptimo mes lunar de 1405, atención a la fecha, una gigantesca flota de 208 navíos surcó en expedición por los océanos de nuestro planeta, con más de 27.500 personas a bordo. O sea, más de 200 navíos con 27.000 personas. Esto era la mayor flota con la mayor tripulación que se había visto en la historia de la humanidad. Estos navíos salieron cargados de porcelana, sedas, té y, bueno, otros artículos de valor. Y la flota, bueno, acá está marcado un poco, si bien está en chino, se entiende que estos son las rutas que recorrió.
salió por el mar sur de China, pasó por el estrecho de Malaca, hasta llegar a la parte del Océano Índico, y ahí visitando los países que se desplegan por las costas del Asia y del África. En un periodo después de los 30 años posteriores, esta flota logró salir 7 veces con tripulaciones que contabilizaban miles de personas, haciendo viajes que llegaban hasta más de 30 países en todo su recorrido. Justamente el comandante de esta flota era Chonjo. Acá yo puse la fecha en la que vivió Chonjo, de 1371 al 1433. Él era un importante oficial de la corte del emperador Yongle de la dinastía Ming. La dinastía Ming que duró del 1368 al 1644. Para poner un poco en perspectiva de cómo andábamos, cómo andaba la parte de Occidente y lo que estaba haciendo esta otra parte del mundo en ese momento. Acá justamente por eso me pareció interesante hacer una comparación con otros viajes. Como sabemos todos, a partir del siglo XV hubo muchas expediciones marítimas y oceánicas, por así llamarlo, en el mundo. La más conocida en nuestro país, quizás, o a nivel no chino, fue la de Cristóbal Colón, que bueno, llegó a nuestro continente en 1492. Después tenemos a Vasco da Gama, que rodeó el Cabo de Buena Esperanza en África, cruzó el Océano Índico, está llegando a Calcuta. Después tenemos a Fernando de Magallanes, que él también reclamó haber sido el primero en navegar dando la vuelta al mundo. Acá les estoy poniendo las fechas. Pero bueno, mucho antes que todos ellos, Chonjo ya había emprendido todas sus expediciones y a una escala muchísimo mayor. En cada uno de estos viajes que llevó a cabo por lo que eran los mares occidentales, las flotas estaban comprendidas por más de 100 barcos, y de las cuales los barcos eran de un tamaño colosal en comparación. Acá pueden ver, se hacen estimaciones de lo que era una nave del tesoro, se le llamaban así a las naves de la dinastía Ming, y la comparación con las naves de estos navegantes europeos. Después, es importante decir que estas expediciones no tuvieron igual para lo que fue ese tiempo, en términos también de lo que decía el tamaño, pero sino de la tecnología de navegación. Y imagínense de capacidad de organización y servicios para una flota de ese tamaño. Después, los barcos, según registros que hay, eran construidos con una tecnología de las más avanzadas para esa época. Y hay una estimación que muestra, pone en números esta comparación, que dice que los barcos, los más grandes dentro de la flota, podían llegar a medir 130 metros de largo, 50 de ancho y 10 de profundidad, con una capacidad de almacenamiento sin igual. Esto resulta espectacular incluso para parámetros de los tiempos de ahora. ¿Cuál era la misión de los viajes de Chonjo? Bueno, cuando el emperador Yongle envía a Chonjo en sus misiones por los llamados mares occidentales, la intención un poco era mostrar la prosperidad que tenía el imperio Ming, intentando establecer nuevos vínculos y amistades por los países, tanto los más próximos a los que iba a ir visitando, como los más lejanos. Al mismo tiempo, obviamente, esta gigantesca flota de Chonjo daba muestra de lo que era la fortaleza de China en aquel tiempo, y la finalidad un poco era que, conforme a la voluntad del emperador, el navegante pudiera expandir también las relaciones internacionales del imperio. Y acá hay una historia interesante, que es que en 1930 aparecen lo que son las llamadas crónicas de la familia de Chonjo, 1930, o sea, hace no mucho tiempo, en las que se registra las exhortaciones que el emperador le
le daba a Cheng Ho antes de la partida, en la que les dice: sigue los caminos del cielo y el mundo, no intimides a los pueblos pequeños o débiles, y propaga las bendiciones de la paz. Esto es una traducción de lo que aparecían en estas crónicas en chino, un equivalente en español. O sea, importante la misión y el cometido que tenían de salir en esa modalidad. Que llegaba también una fuerza armada poderosa, solo hubo 3 ocasiones en las que tuvo que utilizarla. La primera vez fue para ahuyentar en los registros que quedaron unos piratas en la zona del sudeste de Sumatra, y la segunda y tercera como defensa en segundo ataque de un ataque que le dio el rey de Ceilán, o sea, la actual Sri Lanka. En todos los destinos a los que llegó la flota de Cheng Ho, nunca se produjo la ocupación de territorio o robos sobre la población local. Todo lo contrario, al llegar a cada uno de estos nuevos territorios, hacían entrega de obsequios típicos y de valor en aquel momento, como eran, bueno, acá les pongo imágenes de la seda, porcelana, herramientas de oro, de cobre y plata, a lo que eran un poco los reyes locales, sus familias y las autoridades de diferentes niveles, y también se hacían regalos a los templos budistas en las regiones por las que pasaba. Eso hablando un poco de los obsequios, pero después existía un intercambio comercial propiamente dicho que se dio en estas misiones, en las que también se intercambiaban seda, té, herramientas, y bueno, según el destino, joyas, especias, medicinas, incluso animales exóticos. Es interesante porque en algunas de estas misiones Cheng Ho traía de regreso a emisarios de otras tierras, incluidos varios emisarios de los estados africanos, así como soberanos de las zonas más cercanas, en la zona del Mar Sur de China, como el rey de Zulu, Borneo, de las Molucas Mayores, que es lo que es Filipinas ahora. Bueno, como decía al iniciar esta charla, es importante que comprender el pasado nos ayuda a nosotros a entender mejor el presente. Por medio de lo que fueron todas estas rutas de la seda, tanto terrestres como marítimas, podemos comprender un poco cómo este intercambio de Oriente con Occidente, desde nuestra perspectiva en este caso, ayudó al desarrollo de todas las regiones comprendidas en ese intercambio. También comprender el peso de China, pensándolo a lo largo de toda la historia de la humanidad, no de 200 o 500 años. Estamos hablando de cientos y miles de años, nos ayuda a comprender también que en el proceso actual se da lo que podemos llamar, y muchos teóricos llaman, la revitalización del gigante asiático, y no es que emerge de la nada. Por eso es importante entender que con los ejemplos de Chang Chien y Cheng He, vemos un relacionamiento con el exterior, ¿cómo decirlo?, distinto al que se aplica desde una óptica occidental, basado en lo que se llama el intercambio para el beneficio mutuo. Por eso, comprendiendo estas rutas y franjas económicas o de intercambio en las que también tiene alcance, vemos que ahora en la actualidad y ante el desarrollo de China con un mayor intercambio y también apertura al mundo, se quiere replicar un concepto similar para el relacionamiento con el exterior. Por eso, acá pasamos del pasado remoto al casi presente. O sea, nos fuimos de 2000 años atrás a el 2013. Acá yo les anoté que el 7 de septiembre de 2013, para dar un poco cómo inicia la idea de la franja y la ruta, acá en la Universidad
Nazarbayev en Kazajistán, que es muy simbólico porque, como vimos en lo que eran las llamadas regiones occidentales, a las que quería visitar Chiang Chien, sería la zona de Kazajistán. El presidente chino Xi Jinping dio un discurso titulado "Llevar adelante la amistad del pueblo y crear un futuro mejor". Es en esta instancia que se propone por primera vez la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda. Después acá les pongo que un mes más tarde, o sea, también 2013, pero el 3 de octubre, en el Congreso de Indonesia, simbólico porque lo podemos conectar con las primeras regiones que visitó Chen Ho, Xi Jinping dio otro discurso titulado "Unir nuestras manos para construir una comunidad de destino común entre China y la ASEAN", donde se propone por primera vez la iniciativa de la construcción conjunta de la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Es un poco que bajo estas dos ideas se formula la iniciativa de una franja a una ruta, haciendo referencia justamente a la franja económica de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Acá les puse en chino Idai Lu, en inglés One Belt, One Road, o está la sigla OBOR, o si no, últimamente se usa mucho más este término, the Belt and Road Initiative, BRI. ¿Cuáles son los objetivos o el propósito de esta iniciativa? Como podemos ver del título de los discursos en los que se hizo mención por primera vez, es justamente de fortalecer los vínculos de cooperación, fortaleciendo el intercambio económico, comercial y cultural entre China y el resto del mundo, por medio del desarrollo de varios corredores económicos, tanto terrestres como marítimos, para a su vez, como sucedió en la antigua ruta de la seda, promover el desarrollo económico en los distintos países y regiones que forman parte de estas franjas y estas rutas. Estamos hablando justamente de replicar, como decía recién, aquellas rutas y franjas de las influencias económicas y culturales de hace 2000 años, manteniendo lo que es el llamado espíritu de la ruta de la seda. Donde, bueno, acá es un poco de los documentos oficiales, la definición que se le da al espíritu de la ruta de la seda, que es por medio de la cooperación pacífica, la apertura y la inclusión, el aprendizaje mutuo y el relacionamiento como base en beneficio mutuo, fomentar la prosperidad y desarrollo de todos los países a lo largo de estas rutas, generando que esta iniciativa justamente sea un símbolo, el símbolo del intercambio y la cooperación entre Oriente y Occidente, constituyéndose así en un patrimonio histórico y cultural también que comparten todos los países del mundo. O sea, no es una cosa solo China, estamos hablando siempre como algo mutuo para todos los países. Dentro de lo que fue, empezó a ser el desarrollo de los últimos años, que ha sido bastante rápido, como vamos a pasar a ver ahora. Hay un hito bastante importante que es en marzo de 2015, el gobierno chino publica un documento llamado Perspectivas y Acciones para promover la construcción conjunta de la franja económica a lo largo de la ruta de la seda y de la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Por medio de este documento se establece que la construcción de esta iniciativa se basa en un proceso sistemático y en conjunto. Se debe persistir en los principios de consultar, construir y disfrutar conjuntamente para promover de forma activa la conexión mutua entre las diferentes estrategias de desarrollo que tengan todos los países por los que participan en esta ruta. Acá en este link pueden acceder al documento que tiene que habla de estos principios del plan de acción. Ante lo que fue el desarrollo bastante rápido, estamos hablando que esto fue en 2013, de la iniciativa,
y que tuvo una muy buena recepción por parte de varios países a nivel global, se establecen lo que se llaman los principios de construcción conjunta, que son 5, como están acá. Esto es de una traducción oficial del documento original en chino al español. El primero es seguir los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas, en el que se pide que hay que acatar los 5 principios de coexistencia pacífica, o sea, es decir, el respeto recíproco a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, la no agresión mutua, no intervención en asuntos internos de otros países, coexistencia pacífica, igualdad y beneficio recíproco. El número 2, persistir en la apertura y la cooperación. En este caso lo que habla es que la iniciativa se basa, pero no se limita al ámbito de los países de la antigua Ruta de la Seda. Esto es importante por lo que vamos a ver después de cómo entra Uruguay acá. Sumando también la participación de otros países y organizaciones internacionales y regionales, permitiendo así a más regiones beneficiarse de los frutos de la llamada construcción conjunta. El número 3, preservar en la armonía y la inclusión. Respetar la opción de todos los países por el camino de desarrollo y la modalidad del mismo, o sea, los distintos, estamos hablando de muchos países metidos que tienen formas de gobernar distinto, acá lo que se establece es respetar las mismas, para así fortalecer los diálogos entre distintas civilizaciones, llegando justamente a la búsqueda de lo que son puntos de acuerdo y de tener un poco de reserva con las diferencias, admitiendo también diferencias de los distintos miembros que formen parte en una coexistencia pacífica y que, bueno, justamente busque el crecimiento y prosperidad de todas las partes de forma conjunta. Acá el punto 4 habla de persistir en las operaciones del mercado. Un poco lo que se habla es seguir la ley del mercado y y lo que son las reglas de aplicación internacionales de la OMC, poner en juego el papel del mercado en la distribución de recursos, el papel de las empresas y al mismo tiempo el papel del gobierno. El 5, adherirse al beneficio mutuo y el principio de ganar-ganar. Acá es un término que, si bien estamos acostumbrados a verlo del inglés win-win, en chino también se usa mucho. Acá hay que prestar atención simultánea a los intereses y las inquietudes de todas las diversas partes para buscar los puntos donde se concuerdan todos los intereses y, bueno, posibilitando hacer los puntos fuertes de cada uno según sus capacidades y llegar a un desarrollo en conjunto. Bien, acá lo que le decía recién, que del punto 2 de estos principios, es interesante destacar que la iniciativa justamente no se limita a los países de la antigua Ruta de la Seda. Por eso es que en 2017, más o menos, se empieza a hablar de Latinoamérica y el Caribe como regiones integrantes de la iniciativa, donde además se buscó hacer un poco hincapié en los vínculos históricos que hubo entre China y Latinoamérica. Según varios registros históricos, se observa que en lo que fueron los siglos XVI y XVII aparecen justamente registros de vinculación entre China y Latinoamérica, por lo que serían las rutas marítimas, obviamente, donde, bueno, comerciantes y artesanos chinos empezaban a llegar a las zonas del Pacífico de México y Perú. Ahí que también se ven varias colonias de China que arman y tienen más diáspora china en esos países que, bueno, en el caso de Uruguay. En lo que fue este primer foro y haciendo referencia a la participación latinoamericana, se celebró en mayo de 2017 y ahí es cuando el presidente Xi Jinping plantea la extensión de esta iniciativa hasta nuestra región,
teniendo justamente en cuenta lo que les mencionaba recién, el antiguo vínculo histórico que hubo, sumado al principio número 2 de apertura y cooperación. En ese primer foro se contó con la participación de alto nivel por parte de Latinoamérica, donde asistieron los entonces presidentes de Argentina y Chile, o sea, Macri y Bachelet, así como también diversos ministros de otros países, incluyendo al entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre, por el lado uruguayo. Dentro de lo que fue ese primer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, se contó con una importante participación de asistentes a todo nivel internacional. En números fríos, tenemos que participaron 29 jefes de Estado y más de 1.500 invitados de alto nivel jerárquico de más de 130 países. También estuvieron presentes 70 organizaciones internacionales, o sea, una participación bastante fuerte para hacer un primer evento que se hacía sobre algo que el mundo estaba como recién empezando a conocer. Ante la buena recepción que hubo sobre esta iniciativa y el apoyo también a la misma, Xi Jinping justamente manifestó en la ceremonia inaugural del foro que el espíritu de la Ruta de la Seda ya se había convertido en una gran herencia de la humanidad. O sea, no era una cosa que China dijo y quedaba ahí, no, estamos hablando de algo para toda la humanidad. Después, en abril del año pasado, se dio la segunda edición del foro, que se decidió realizar cada 2 años en Beijing. Y bueno, también se vio un importante aumento de la participación de países y se decidió justamente como título para este foro poner la construcción conjunta de la franja y la ruta para la creación de un brillante futuro. Es una traducción media directa. Acá participaron 38 jefes de Estado, 6.000 representantes de más de 150 países. Estamos hablando en 2 años, hubo ya esa diferencia, y 92 organizaciones internacionales, mucho más que en la primera. Acá en su discurso inaugural y ante justamente el cada vez mayor apoyo mundial hacia la iniciativa, Xi Jinping indicó en su discurso que la construcción conjunta de la franja y la ruta ha abierto un nuevo espacio para el crecimiento económico mundial y también ha creado una nueva plataforma para impulsar el crecimiento y la inversión internacional. Ha extendido nuevas prácticas para optimizar la gobernanza económica global y ha hecho nuevas contribuciones para mejorar el bienestar de la gente en todos los países. China negociará y firmará acuerdos de libre comercio de alto estándar con más países. O sea, estamos hablando de más apertura con el resto del mundo y mayor cooperación. Y acá quería hablar un poco de dónde entra Uruguay acá. No sé si el embajador Fernando está por ahí, si quieren comentarnos algo, o Hola, embajador, sí, no sé si me escuchás, Ismael. te escucho. Buenos días por allá, es tempranito. Muy buenos días y es un placer escucharte en primer lugar. Felicitaciones al Instituto Confucio de Montevideo por estas iniciativas de tener estas conferencias que creo que son muy útiles y especialmente a ti, Ismael, que sos un experto en China y en la relación bilateral entre China y Uruguay por este acercamiento con esta perspectiva que te felicito, una perspectiva histórica, profunda, para, para explicar que esta iniciativa global que el gobierno chino le ha planteado al mundo en el año 2013 viene desde la profundidad de la historia de esta gran nación y que nos retrotrae y nos hace pensar en una serie de valores que son universales,
como lo son estas rutas de la seda, estas rutas comerciales ancestrales que han estado marcando el ir y venir de las religiones, del pensamiento, pero también de los productos, de las invenciones, de las tecnologías. América Latina no estuvo fuera de estos procesos históricos antiguos, como tú bien lo decís. Las Américas tardíamente, pero también se conectan a Asia y sobre todo a China como gran centro de producción de nuevas ideas y de generación de riqueza. Y bueno, desde la perspectiva americana se habla de la Ruta de la Plata, porque básicamente era la plata lo que llegaba por el galeón que salía de México hasta Manila, y esa plata americana desde Manila cruzaba a China, y lo que volvía a las Américas eran los productos chinos. Es decir, que también tenemos nuestra ruta americana de conexión con China de carácter antiguo, digamos, o en el periodo sobre todo colonial. Pero para volver al siglo XXI, quiero simplemente aportar a tu excelente presentación algunos puntos de vista. El primero es decir que esta es una nueva iniciativa, y uno de los puntos que el gobierno uruguayo evaluó en su momento fue el dar la bienvenida a que las superpotencias y a que otros países amigos del Uruguay presenten iniciativas. Y no estamos en un momento en el cual podamos decir que tenemos muchas iniciativas más sobre la mesa, con lo cual la aparición de una iniciativa importante como es la de la Franja y la Ruta, en primer lugar, es un acto saludable, es bueno para la comunidad internacional poder analizar nuevas iniciativas. Y en este caso, esta iniciativa se presentó como una iniciativa global, es decir, para todos los países del mundo, sin exclusión y sin excluir a América Latina, y eso nos pareció muy, muy importante. La iniciativa además se asienta en valores que el Uruguay comparte. En primer lugar, en la construcción de una sociedad global asentada en la paz y en la seguridad, y en todos los principios de la Organización de las Naciones Unidas, de los cuales el Uruguay es un país miembro fundador. Por otro lado, busca fortalecer el multilateralismo, es decir, no viene a suplantar a las Naciones Unidas ni a la Organización Mundial del Comercio, sino que muy por el contrario, viene a fortalecer esas organizaciones de las cuales el Uruguay no solamente es socio y miembro fundador, sino que además ha jugado un rol fundamental en su fortalecimiento. Pensemos que en la Organización Mundial del Comercio, tal vez la ronda más exitosa de negociaciones comerciales internacionales ha sido históricamente la ronda Uruguay del GATT. En ese sentido, esta iniciativa de la Franja y la Ruta en el siglo XXI se apoya en esta visión china de que hay que fortalecer el libre comercio. Y los postulados del libre comercio, que son los postulados de la OMC, surgida luego de la ronda Uruguay, son postulados que nuestro país también acompaña. Y en ese sentido, esta estrategia plantea la posibilidad de que haya un tejido de acuerdos de libre comercio que facilite los intercambios, siempre en este contexto de paz y de seguridad internacionales, que son todos valores que el Uruguay apoya. En ese sentido, el país fue tal vez el primero que expresó su interés de formar parte de esta iniciativa, lo hizo en el año 2016, y después fue uno de los primeros países de América Latina en firmar el memorándum de entendimiento para sumarse a esta iniciativa, siempre aportando las características que el Uruguay tiene, su sistema de puertos libres y aeropuerto libre, sus zonas francas, su enclave estratégico en el Atlántico Sur, su rol de articulador en la región del Mercosur,
su sistema de acuerdos comerciales a través del Mercosur, y por supuesto la característica de ser un país agroeficiente, productor de alimentos de alta calidad, que claramente las regiones del otro lado de la ruta de la seda las demandan. También un país altamente digitalizado y con mucho interés en seguir fortaleciendo los intercambios en tecnologías de la información. Estos serían algunos de los puntos sobre los cuales quería aportar a este momento de tu presentación, pero sobre todo felicitándote y agradeciendo al Instituto Confucio por esta excelente iniciativa. Bueno, aprovechamos a agradecer al embajador Lugris por acompañarnos. Está el director del instituto, pero me parece que no tiene el audio conectado ahora. Bueno, muchas gracias. Y vuelve Rafael ahora entonces. Vuelve Ismael. Ahí va. Bueno, muchas gracias, embajador, por contarnos un poco desde la perspectiva de usted, cómo ingresa también Latinoamérica y Uruguay, y un poco una visión más global. Acá en esta parte yo justamente hice un pequeño apartado de lo que es Uruguay y el relacionamiento bilateral que tienen ambos, y cómo Uruguay entra en esta iniciativa de cooperación. Por un lado, arrancar con lo que tenemos, podemos llamar una profundización de la relación bilateral entre Uruguay y China, donde uno de los principales hitos se dio justamente en octubre del año 2016. Acá, en el marco de la visita oficial a China, del entonces presidente Tabaré Vázquez, él acuerda con su par, o sea, Xi Jinping, de elevar el rango de la relación bilateral hacia asociación estratégica. Desde ese entonces empezó a haber un incremento bastante importante en el intercambio y la cooperación de China y Uruguay. Acá vale aclarar un poco que China acuerda distintos niveles de relacionamiento bilateral con los países, y en el caso de Uruguay, el siguiente nivel sería el de asociación estratégica integral, donde se dan mayores intercambios. Hay otros países que también tienen la integral. Nosotros, Uruguay también aspira un poco a llegar a eso porque tenemos un vínculo bastante fuerte. Después, como todos sabemos, se aumentó en los últimos años el acceso de productos uruguayos a China. China desde el 2013 es el principal socio comercial, es nuestro principal comprador de todo el mercado de la carne, la celulosa, la soja, lana. Por ejemplo, de las importaciones totales de China, un 16% del total llega desde Uruguay, lo que nos convierte en el cuarto proveedor mundial, después de Brasil, Australia y Argentina. También tenemos que a nivel del valor de las exportaciones de Uruguay a China, aumentaron una tasa bastante sostenida entre un 20 y un 22% de 2016 a 2019. Y además es importante destacar que, además de estos protocolos para los principales productos exportados por Uruguay, en los últimos años también se firmaron y están en negociación nuevos acuerdos fitosanitarios que habilitan el ingreso a justamente más productos uruguayos que lleguen al mercado chino, como esta negociación han salido en noticias también para la cebada, habilitados los arándanos, cítricos, maíz, sorgo, soja, no transgénica, miel, carne aviar, en fin, un montón. Lo que eso también nos ayuda a nosotros a diversificar lo que es nuestra matriz productiva. En inversiones, bueno, también se vio un aumento bastante importante en lo que es el stock de IED, de la inversión extranjera directa que llega de China. En los últimos 5 años aumentó 10 veces. Según datos oficiales que tiene el Ministerio de Comercio de China, hay un stock de 270 millones de dólares de inversiones acá.
en diversos sectores industriales, en especial, bueno, el automotriz, como todos saben, estaba la planta de Lifan, anteriormente hubo la planta de Chery, donde justamente China empieza a ver nuestro rol fundamental como hub regional o puerta de entrada a la región. O sea que produciendo en Uruguay y accediendo a lo que es un mercado ampliado, generando también más empleo y aumento de lo que son las exportaciones de Uruguay. Acá puse una foto que está muy buena, que es para demostrar un poco la cooperación en deporte, bajo lo que es esta nueva asociación estratégica. Bueno, no tan nueva, porque estamos hablando de 2016 ya, pero desde que está esta asociación estratégica y desde que se puso en funcionamiento el convenio de cooperación deportiva entre Uruguay y China, han habido cientos de deportistas de varias disciplinas que bueno, van a China por hasta 3 meses a centros de entrenamiento y tecnificación del más alto nivel. O sea, cuando vemos las Olimpiadas, vemos siempre China, medalla de oro en esto, esto y lo otro. Bueno, los deportistas uruguayos están teniendo la posibilidad de ir a entrenarse allá justamente en el marco de todo esto que estamos hablando de cooperación. Después han habido técnicos deportistas de China que han visitado a Uruguay y se ha visto un aumento en el rendimiento en diferentes competencias internacionales también. Obviamente hablando de Uruguay, no vamos a dejar de afuera al fútbol. Se concretó lo que fue la primera escuela internacional de fútbol uruguayo allá en China, donde están participando distintos técnicos y bueno, personal de Uruguay, bajo lo que es la coordinación de Gol al Futuro, que es un programa que desarrolla la Secretaría Nacional del Deporte. En educación, obviamente, acá se lleva la especial mención el establecimiento del Instituto Confucio a finales de 2017, en acuerdo de UDELAR con la Universidad de Qingdao. Ahí tenemos justamente la charla de hoy por el instituto, tenemos la suerte de poder estar compartiendo con todos ustedes. Después, hay otro aspecto importante que son las becas nacionales bilaterales que ofrece el gobierno chino. Se acordó un aumento que permitió que justamente a partir de este año, 2020, Uruguay cuente con 20 cupos para estudiantes universitarios. Las becas son totales, cubren grado, posgrado, máster, carreras de chino. Bueno, yo justamente hice mi carrera allá en China por medio de una de estas becas. En fin, tenemos un montón de aspectos a destacar de lo que es la relación Uruguay y China que nos llevarían toda una charla entera, pero por último, dentro de lo que es Uruguay y China, quiero hablar de destacar que Uruguay no puede hacer menos en lo que respecta a esta iniciativa. Uruguay, como decía el embajador recién, fue el primer país latinoamericano en expresar su intención de formar parte de la iniciativa, justamente en 2016, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez está visitando China, y se logra que finalmente en agosto de 2018, cuando visita el entonces canciller Nino Noboa, se firma el memorándum de entendimiento para la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Lo que, bueno, como estamos viendo, es un hecho histórico, del cual tuve la suerte también de participar como intérprete para el lado uruguayo. Eso la verdad me enorgullece. Y bueno, de esta forma Uruguay ingresa formalmente a la iniciativa propuesta por el presidente Xi, que como podemos ver cuenta con cada vez una relevancia mucho más importante a nivel global, y hasta ahora es el primer y único país del Mercosur que forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y bueno, como mencionamos a Uruguay y su ingreso, también es importante destacar que a la fecha ya hay unos 16 países de América Latina y el Caribe que ingresaron a la iniciativa. Nosotros, cuando decimos de que ingresaron a la iniciativa, ingresar se entiende el hecho de
haber firmado justamente el memorándum de entendimiento o acuerdo de cooperación con China en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Según lo que vi ahora, hasta los datos que publica China, a nivel global, hasta enero de este año, unos 138 países de todo el mundo ya habían firmado el acuerdo para formar parte de la iniciativa, así como también unas 30 organizaciones internacionales. Acá en este link está la lista actualizada de todos los países que van ingresando a la iniciativa. Y bueno, hablando justamente de este link, les quería mostrar lo que es el portal oficial de la Franja y la Ruta. Acá tienen el link, tiene versión en español también, donde se puede encontrar un montón de datos sobre el avance de la iniciativa. Está también la inclusión de un documento que presenta información general sobre cada país que forma parte de la iniciativa, donde se ponen también imágenes del país, guía de inversión para potenciales inversores chinos, en fin, como que de esa forma ellos buscan un poco promover que los chinos tengan acceso a poder conocer más sobre los países que forman parte. O sea, cada país va conociendo más sobre esta iniciativa, pero los chinos dentro de China también quieren conocer más sobre esos países que se van acercando a la iniciativa. Para lo que es el apartado de Uruguay, por ejemplo, se comparten noticias sobre nuestro país, bueno, más que nada aquellas que tienen que ver con el relacionamiento bilateral. Hay algunos documentos públicos bilaterales, como lo que es la declaración conjunta para cuando se estableció la asociación estratégica, y también tiene una guía de inversión en Uruguay, toda en chino, son como 130 páginas. En fin, agrega también información general de todo tipo de datos, está muy bueno, la verdad. Y lo que es importante es que en este portal donde se comparten todas estas noticias de comercio, economía, cultura, cooperación, está en 6 idiomas. No sé si llegan a ver ahí en pantalla. Cuando entran a esta web, idailu.gov.cn, según su navegador les abre el idioma que tengan cargado. Pero si no, en la barra superior derecha pueden encontrar los idiomas que tiene en español, para ir mirando un poquito las noticias sobre la iniciativa. Después, bueno, en lo que fueron los principales avances concretos, además de la firma de todos estos países, hay avances importantes en lo que tiene que ver con el reconocimiento global y la participación en la iniciativa. Por un lado, yo acá puse que se avanzó bastante en coordinación de políticas, ya que por medio de la inclusión de lo que es la iniciativa en documentos de organizaciones internacionales. Fue incluida en documentos de la ONU, del G20, de la PEC, entre otras organizaciones internacionales. También la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene a China, India, Rusia, Kazajistán, Pakistán, publicó una declaración de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, mostrando el apoyo a la construcción de lo que es la franja económica, de la Ruta de la Seda. Después, en 2018, se celebraron conferencias ministeriales del Foro de China-CELAC, del Foro de Cooperación con Estados Árabes y China, también con los estados africanos, y ahí, bueno, se lanzaron distintas declaraciones en apoyo de estas organizaciones hacia la iniciativa. Acá, contabilizando a los datos más recientes, se ven que hay unos 200 acuerdos firmados con los 138 países que forman parte y las 30 organizaciones, extendiendo lo que es esta iniciativa al Asia, Europa, África, Latinoamérica y el Caribe y el Pacífico Sur. También es importante demostrar que se avanzó no solo en lo que es
toda esta cooperación, sino cooperación para la conexión como áreas específicas dentro de la construcción conjunta de esta iniciativa, por ejemplo, lo que es llamado la ruta de la seda digital. Así como, bueno, otras áreas que incluyen, que nos pueden importar a nosotros, en materia tributaria, de propiedad intelectual, derecho, energía, cooperación agrícola, marítima, comercio internacional, etc. Después, obviamente, para ayudar a lo que son estos corredores económicos y bueno, que haya una infraestructura, han habido avances justamente en lo que es la conexión de infraestructuras. En especial, como mencionar, para los corredores de cooperación económica que ya están identificados. Esto quiere decir lo que es el nuevo puente continental euroasiático con China, Mongolia y Rusia, después los corredores de China con Asia Central y Occidental, China con la península de Indochina, China con Pakistán, Bangladesh, India y China, con Myanmar. Y todo esto lo que hace es conecta lo que es el círculo económico asiático con el europeo, de forma de justamente como la ruta de la seda antigua, de fortalecer la interconexión para brindar una mayor conexión e integración regional y además una intercomunicación más fluida. Después de esta interconexión que estoy mencionando en los 6 corredores, se destaca lo que es la cooperación en ferrocarriles, construyendo unas redes de trenes regionales e internacionales impresionantes, con participación, ojo, de empresas de China, pero también de Rusia, Bielorrusia, Alemania, Kazajistán y los demás países involucrados. Lo que ha hecho que, bueno, se profundicen los servicios ferroviarios entre China y Europa. Tienen un tren que une 108 ciudades de 16 países de todo el continente euroasiático. Imagínense lo que lleva a hacer una infraestructura de esa forma, si no es con la cooperación entre todas las partes por donde pasa el tren. También tenemos cooperación en construcción de carreteras, ya tienen transporte directo por carretera internacional, ahora en infraestructura de puertos, con instalaciones complementarias en el puerto de Gwadar en Pakistán, en la zona económica especial del puerto Hambantota de Sri Lanka, tienen también, ayudaron al centro de tránsito en lo que es el puerto de Pireo en Grecia, y otro también importante es la terminal de contenedores en el puerto de Califa en los Emiratos Árabes Unidos. Además que, bueno, se firmaron como 30 y no sé cuántos acuerdos bilaterales para lo que es la mejora de todo el transporte marítimo. Y después, obviamente, el transporte aéreo. Han firmado acuerdos en este ámbito con Rusia, con Alemania, Armenia, Indonesia, Camboya, Israel, Egipto, entre otros. También, por último, en lo que es esta parte de conexión, en telecomunicaciones avanzaron en conexión por cables de fibra óptica transfronteriza, pero más que nada, principalmente, la etapa que está ahora es con la conexión con los países vecinos, limítrofes. Estamos hablando de Pakistán, Rusia. Eso. Facilitación del comercio, como decía un poco el embajador recién, hubo mejoras a nivel de lo que es la liberalización y facilitación del comercio y también de la inversión. Se propuso la llamada iniciativa para impulsar la cooperación en la facilitación del comercio para la franja de la ruta, que ya tiene participación de 83 países y organizaciones. También han tenido avances en cooperación aduanera con facilitaciones para las habilitaciones del ingreso de nuevos productos agrícolas a China, que esto obviamente a Uruguay le importa muchísimo. Justamente, en esto estuve viendo la semana pasada el canciller Bustillo, dijo en una conferencia que tuvieron con el canciller chino, fue una conferencia de cancilleres de Latinoamérica con el canciller chino, afirmó que
Uruguay quiere ser un aliado en la construcción de la seguridad alimentaria, especialmente con China, en el ámbito de la estrategia de la franja y de la ruta. Así que bueno, seguir habilitando el ingreso de productos es clave para ambos países, para Uruguay, para los agroproductores y exportadores, y para China, para la parte de la seguridad alimentaria, y si se puede dar en el marco de esta iniciativa, mucho mejor. Bueno, en China también se establecieron 12 zonas experimentales de libre comercio, que están abiertas a todo el mundo que quiera hacer inversiones ahí. Y también se analiza la creación de sistemas de puerto libre similares al que tenemos acá en Uruguay para atraer justamente más inversión. Acá un dato que bueno, no importa a los exportadores uruguayos: se redujo el importe promedio de lo que son los aranceles de China de un 15,3% a un 7,5%. Y también se empezó a firmar acuerdos de libre comercio con muchos países, creando lo que decía el embajador también, una red de tratados de libre comercio que tiene China con el resto del mundo, que si les interesa, yo no recuerdo si este sitio está en español o en inglés. Cualquier cosa, el traductor automático de sitio web de Google les puede ayudar. Si ustedes entran a este link, pueden encontrar todos los TLC que tiene China, los documentos que se han firmado en detalle, así como los países que están negociando y los que están investigando para realizar un TLC. Eso están haciendo toda esta red de apertura para seguir apoyando a lo que es esta iniciativa. Después, bueno, no solo se aumentó lo que es el comercio de China con el mundo, sino que también incentivan las importaciones de los países amigos, o sea, de los países que están en la franja y la ruta, por medio de la recientemente creada Feria de Importaciones, la CIE, la famosa CIE. Es la primer feria en el mundo de esta índole que busca fomentar las importaciones de un país, o sea, de China, y que este año va a tener su tercera edición en Shanghai. Acá a la derecha podemos ver esto significa Uruguay, es el stand de Uruguay en la CIE que participó en las ediciones anteriores. Después, bueno, en integración financiera, que también es importantísimo para darle soporte a lo que es la construcción de la franja y la ruta, tenemos que muchas instituciones financieras multilaterales, internacionales, y también distintos bancos comerciales han explorado un poco también, y no en lo que son los modelos de inversión y financiación, para ver una forma de dar un apoyo financiero estable a lo que es la construcción de esta iniciativa. Por ejemplo, yo acá puse que el Banco Popular de China, lo que sería el Banco Central, tiene cooperación financiera con distintas instituciones de desarrollo multilateral, subsidiarias del Banco Mundial, como, acá esto está mal, esto es el BID, como el BID, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción, y participaron hasta finales de 2018, es la cifra que encontré, en más de 100 proyectos en 70 países. Después a todo esto se suma también nuevas alternativas de financiamiento por medio justamente de la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el AIIB, del cual Uruguay ingresó como miembro prospectivo en abril del 2019 y pasó a ser miembro pleno en abril de este año, de 2020. Ayer justo vi que la ministra Arbereche participó en lo que fue la reunión anual de la Junta de Gobernadores de la AIB. Además de todas estas posibilidades de financiación, se brindan las que da el nuevo Banco de Desarrollo, también llamado el Banco BRICS, del bloque de los BRICS, y la creación de fondos de inversión
como bueno, el fondo de la ruta de la seda, el fondo de inversión de cooperación de China-LAC, y otros fondos también que existen con enfoque por región. Después de los bancos, hay 11 bancos de capital chino que empezaron a establecer instituciones en 28 países, 80 sucursales, que a lo largo bueno, justamente de los países de la franja y la ruta, y que se ha empezado a mover bastante el tema de los acuerdos swap de China hoy día tiene más de 20 países, y para el intercambio en monedas nacionales. La semana pasada vi que salió una noticia de que bueno, China firmó un nuevo acuerdo swap con Argentina, con un volumen bastante importante. Y también por último que se estableció lo que es el Centro de Desarrollo de Capacidades de China y el Fondo Monetario, el Centro de Investigación de Desarrollo Económico y Financiero de la Franja de la Ruta. O sea, centros que se dedican a investigar y ver formas de mejorar esta parte de integración financiera. Y bueno, no todo es comercio y economía y números, también tenemos lo que es el intercambio, obviamente, entre pueblos, entre personas. En este aspecto se hicieron intercambios culturales de una variedad enorme, a escalas bastante importantes. China organizó pila de eventos en los países a lo largo de la franja de la ruta, de actividades como festivales de arte, de cine y música, exposición de bienes culturales, ferias del libro, entre otros. También empezaron a hacer creación y traducción y difusión recíproca de libros, de literatura, películas y programas de radio y televisión. Y empezaron a establecer centros de cultura china en el exterior, llevan creo que más de 20. En educación, en la parte que tiene que ver con el intercambio, como les decía, en lo que tiene que ver con las becas, se lanzó el proyecto de becas del gobierno chino de la franja y la ruta. Se han firmado acuerdos de reconocimiento recíproco de títulos y grados de enseñanza, con lo que tiene que ver con el acceso a estas becas. En 2017 se cuenta que casi unas 40.000 personas más o menos de los países involucrados en la franja y la ruta recibieron una beca del gobierno para estudiar. 40.000 personas, lo que es más del 60% del total de becarios en China. A lo largo de casi unos 50 y tantos países han establecido más de 150, acá tengo, perdón, 54 países. Este dato está un poco desactualizado. Más de 150 institutos Confucio, 150 aulas Confucio. También tiene la Academia de Ciencias de China, está ofreciendo becas para hacer máster y doctorado para información en ciencia y tecnología, que ya van más de 5.000 personas beneficiadas de esos programas. En la parte de cooperación industrial, tenemos que, bueno, la IED, la inversión extranjera directa de China en los países de la franja y la ruta, ha tenido un aumento bastante estable. Entre lo que es 2013 y 2018, se vio que la inversión china en los países de la franja y la ruta llegó a unos 90.000 millones de dólares, con un aumento que va casi hasta casi del 9%. Que se estima que, bueno, si bien estamos en esta situación de pandemia, que siga creciendo también. Eso no ha impedido que las consultas de inversión de China lleguen a distintos países del mundo. Después, bueno, China en esta parte de la cooperación industrial firmó un montón de documentos de cooperación sobre capacidad productiva con más de 40 países, entre ellos Uruguay forma parte. Desde el 2016 firmamos ese acuerdo.
creando también lo que son los llamados parques industriales de cooperación o zonas de cooperación binacionales. Acá yo les puse un mapita del mundo de lo que son los principales parques industriales y de cooperación económica que tiene China en el mundo. O sea, acá en Uruguay también tenemos parques industriales, pero no de esta índole binacional. Lo que hacen estos parques es que, bueno, una parte privada china con una parte privada del país a donde van, deciden desarrollar un parque industrial, dando servicios como más dirigidos a lo que son las empresas chinas para que el proceso de inversión sea lo más aceitado posible. Bueno, acá también en la creación de estos parques lo que ha ayudado es a impulsar la difusión y aplicación de las experiencias sobre el crecimiento económico obtenido por China en los últimos 40 y pico años, más que nada desde el inicio de lo que fue el proceso de reforma y apertura, iniciado en el 78, con la construcción de distintos tipos de zonas modelo, desarrollo, etc. Bueno, y ya un poco para ir terminando, como ven, para hablar de la franja y la ruta tenemos una infinidad de temas, y más sumando a lo que tiene que ver con Uruguay también, pueden ser charlas por cada punto de lo que es la franja y la ruta. Lo que yo marco como perspectivas, y un poco el objetivo de esta charla, es que vale entender que esta iniciativa de la franja y la ruta busca replicar lo que fue un modelo de cooperación e intercambio similar a aquel visto en la vieja ruta de la seda, tanto para su faceta terrestre como marítima. Si nosotros vemos comprendiendo un poco la historia de China, con énfasis en algunos de los ejemplos, como los que vimos hoy en esta charla, y nos quitamos un poco los lentes de la perspectiva occidental para ayudarnos a ver esa perspectiva oriental, nos permite entender de a poco que, bueno, es una iniciativa de intercambio y no de dominio, donde las perspectivas que podemos justamente esperar son de un aumento de la cooperación en justamente una relación de beneficio mutuo. El mundo, como sabemos, actualmente se encuentra en un periodo de gran desarrollo, grandes cambios, grandes reajustes, ni que hablar con los desafíos traídos por la pandemia. Y bueno, aunque en el futuro la iniciativa, la construcción conjunta de la franja y la ruta enfrente numerosos obstáculos y desafíos, también, como decía el embajador, ofrece oportunidades y perspectivas de desarrollo sin precedentes, y que no hay tampoco como ver otras alternativas. Justamente en todo este contexto donde la paz y el desarrollo y la cooperación siguen siendo los elementos clave para vencer los desafíos que el mundo y la humanidad hoy día están afrontando. Bueno, es un poco la charla de hoy. Acá les estoy dejando mi contacto por si a futuro tienen preguntas, les dejo mi LinkedIn, mi WeChat por si tienen. Yo lo que voy a pasar es pasarle el mando de vuelta a Adriana y a ver si hay algunas preguntas. Bueno, a ver, bueno, si quieren ir enviándonos por el chat alguna consulta que les haya quedado pendiente para Ismael. Florencia Molina nos pide, porque intentó ingresar en la página y no encuentra exactamente lo que refiere a Uruguay, entonces nos pide el link exacto. Capaz que después cuando subamos el video a YouTube, Ismael nos puede pasar el link y lo ponemos ahí. Y todos los links y la presentación abiertos para compartir con todos. Ahí está. Después Jorge Moreno nos hace una consulta en relación a las miradas críticas que pueden haber en relación a la iniciativa La Franja y la Ruta, que según, bueno, nos consulta acá, es
no sé si tú quieres brindar la opinión en esto o la charla que tú habías preparado estaba en otro sentido. A algunas formas que se le llama la trampa de la deuda o a las acusaciones de corrupción en países asiáticos. No sé si, digo... Bueno, ahí justamente es el objetivo de esta charla de hoy, era ver cómo viendo este asunto desde una óptica distinta nos ayuda a entender cómo se dan ciertos procesos que están pasando en el mundo actualmente. Evidentemente, ante el crecimiento que ha tenido China, van a haber voces que salten bueno, alarmadas ante lo que es el crecimiento de una potencia que, como les decía, no es que emerge de la nada, sino que es un proceso de revitalización. Estamos hablando de un proceso histórico de la humanidad, de una civilización de 5.000 años, que bueno, en los últimos 500 años, 300 años ha tenido como cierto declive ante el aumento de Occidente, y que ahora, bueno, ante el desarrollo cada vez más alto, empieza justamente a generar esa visión de amenaza ante otras potencias que buscan decir que, bueno, la ruta va a generar trampas de deuda y un montón de cosas más. Pero bueno, para eso ayuda justamente a entender y a escuchar las voces del Oriente de otro lado y no solo quedarse con una visión de lo que nos llega acá. Perfecto. Bueno, después Fátima de la Cámara de Comercio Uruguay-China envía saludos y felicitaciones por la presentación. Carlos Piaggio pregunta qué perspectivas existen en la nueva ruta de la seda y en qué nivel se vincularía con Uruguay. Bueno, es un poco cómo había cerrado, me parece, Bueno, ¿no? ahí La a nivel presentación. general lo que decía de las perspectivas era que siga aumentando el desarrollo, que más países se sigan sumando, y justamente de que se vayan puliendo más los mecanismos que ya existen y a crearse. Para eso, para cada, digamos, pata que tiene la iniciativa, se han creado centros de investigación y desarrollo para ver cómo mejorar lo que ya hay y ver qué cosas crear a futuro. Estamos hablando de una iniciativa reciente, en 2013, después de que se hace el primer foro en 2017, el año pasado fue el segundo foro, y en que justamente cada vez que se hace un foro se toman las ideas y conceptos de cada país para discutir dentro del foro y ver cómo mejorar. Las perspectivas, como decía, bueno, si bien hay obstáculos, es que sigue avanzando. Ya se han creado diferentes mecanismos e instituciones de apoyo, tanto a nivel comercial como financiero y de infraestructura, que bueno, van permitiendo que siga esa cooperación con China, que en un principio había empezado con lo que eran los antiguos países de la ruta de la seda, pero hoy día también llega a nuestra región y llega a Uruguay, donde se han firmado un montón de acuerdos en los últimos años, y que por lo que vimos en esta semana ya se mencionó, el canciller hablaba de participar en la seguridad alimentaria, en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ayer la ministra Releche también estuvo en la reunión de la AIB, o sea, Uruguay sigue activo en esta parte. Uh-huh. Bien, Agustín Alegre pregunta si existe cooperación en el área de salud entre Uruguay y China y qué nos falta para una integración integral. No sé si se refiere también a los temas de salud en esto. Entiendo que quizás se refiere a lo que es la asociación estratégica, a que dé ese salto a integral. Uh-huh. Nosotros, la asociación estratégica se inició en el 2016, obviamente precisa también pasar por un proceso de madurez donde se incentiven, se dé un desarrollo y profundización de todos los elementos que tiene esa asociación, tanto económicos, comerciales, culturales, etcétera, para que, bueno, cuando ya se llega a ese escaloncito, se pase al escaloncito siguiente, que sería la integralidad de la asociación estratégica. A nivel de salud, no sé si hay iniciativas
concretas de cooperación entre Uruguay y China. Desconozco. Bien. Bueno, Victoria Burgos consulta bueno, cómo se afecta la iniciativa de la Franja y la Ruta con las circunstanciales guerras comerciales que surgen a veces entre Estados Unidos y China, o India y China, y resurgimiento de posturas proteccionistas y la pandemia mundial. Creo que un poco habías contestado de esto antes, no sé si hay algo más que... Sí, bueno, ahí justamente lo que a nivel de internacional, lo que vimos en los últimos años era una tendencia a posturas proteccionistas de, bueno, algunos países, y por un lado tenemos a China con esta iniciativa de cada vez más apertura y más cooperación. De a poco, en lo que tiene que ver esa comparación que hice en la primera edición del foro y la segunda, como fueron un montón más de gente, cada país está viendo que, bueno, este otro socio comercial no me permite ingresar con mis productos y quizás me impone condiciones, y este otro me da apertura en una base de beneficio mutuo. Creo que ahí Claro. cada país ha visto para dónde apostar. Bien. Facundo Villagrán pregunta, ¿cómo puede hacer China para sortear el paso de la ruta por países con conflictos bélicos y geopolíticos como puede ser Pakistán, Kazajistán, Polonia, Ucrania? Bueno, ahí justamente una de las cosas que hablaba de la iniciativa tenía que ver con lo que son proyectos de integración regional. China también, por medio de las diferentes organizaciones de las que es parte, va a tratar de que todos los países que estén en la iniciativa tengan un vínculo y un desarrollo bilateral en una base pacífica. Ahí, bueno, creo que quizás la pregunta tiene que ver con la parte de infraestructuras. Hasta ahora los conflictos que han habido no han sido a gran escala, sino ciertos roces, si se está hablando de Pakistán e India. Y en lo que es con el desarrollo de proyectos de infraestructura, han seguido avanzando, igual por más que hayan habido esos roces en los últimos 2, 3 años. Bien. Claudia Barrios pregunta, si tuviéramos un proyecto de interacción privada y de gobierno departamental relacionado a esta interacción comercial de la Ruta de la Seda, ¿cuál es su sugerencia a quiénes dirigirlos? ¿Cómo, No perdón? sé si hay... Aparentemente es que tienen un proyecto de interacción privada y gobierno departamental. Y entonces querían ver dónde podrían enfocarlo para dirigirlo hacia la iniciativa de la Ruta de la Seda. No sé, Bueno, ¿qué ahí organismos habrá de relacionamiento, ahí de enlace capaz a nivel en, de... a nivel de gobiernos departamentales en Uruguay, varios departamentos han firmado acuerdos de hermanamiento con ciudades y provincias chinas. No sé exactamente de qué ciudad o departamento se trata en Uruguay. Yo sugeriría iniciar por ver qué, qué pasos ha tomado ese departamento con China en los últimos años, si existe o no un hermanamiento, y en el caso que exista, canalizar esa iniciativa de interacción entre privados con el gobierno departamental. Después, bueno, otro paso que puede ser es sugerir también, si no existe ningún hermanamiento o vínculo anterior, con la Cancillería también. Bien, y a nivel nacional además hay otras oficinas del Estado o lugares, no sé, por ejemplo, no sé bien, Uruguay 21, por ejemplo, ¿qué función tiene en eso? ¿Cumple un rol en ese sentido? No, en lo que son hermanamientos y eso no, o sea, si hay iniciativas de privados, podemos ver de ayudar a desarrollar. Si hay un proyecto en concreto que se quiere buscar una contraparte china en el marco de un hermanamiento, nosotros ahí sí podemos dar alguna mano para conectar la parte uruguaya con la parte china. Bien. A ver, ¿qué más? Julio Teijeiro
pregunta si los parques industriales binacionales se ajustan a las normativas del país, o sea, ¿qué características tienen? ¿Se ajustan a la normativa del país o tienen un formato prediseñado? No. Los parques justamente, esto el año pasado tuve una reunión con el departamento que lleva los parques binacionales en el exterior, que un poco que idea, que es como el think tank de los parques binacionales. Y el modelo que buscan ellos es de asociación entre un privado chino y un privado local, que sean los desarrolladores del parque para que justamente se adapte a las normativas locales, para que no genere conflictos, y que la parte china también ayude a las empresas chinas a llegar a hacer la inversión como tiene que ser, cumpliendo con la normativa local. Porque cuando tenemos una inversión que viene sola y que de repente no conoce cómo es el proceso dentro de un país, puede ser complicado y puede incluso frustrarse. Ha pasado con muchos proyectos a nivel internacional de inversión que salen con una idea, llegan, se encuentran otra realidad y después de unos años se anuncian como que se decide no invertir. Bien, hay un par de consultas en relación a cuán viable sería lograr la cooperación China-América Latina o China-Mercosur en vista de las dificultades de unión en bloque de la región, tanto del Mercosur como de América Latina en relación al comercio con China, ¿no? Ahí es una eterna discusión que en realidad excede a China. Si estamos hablando de una integración China-región, primero tiene que haber un bloque regional integrado que presente iniciativas y que esté dispuesto a hacer cosas con China para que eso avance. Hoy día esas patas no han avanzado. Lo que sí, a nivel Mercosur, hay, bueno, diferentes posturas en lo que tiene que ver con el relacionamiento con China. Obviamente las realidades son distintas de los 4 países miembros del Mercosur. Tenemos a Argentina y Brasil, con Brasil más que nada con industrias que va a querer proteger. Paraguay, que no tiene relaciones formales con China, lo que hace bastante complicado como bloque de salir a dialogar con China. De todos modos, el año pasado se reactivó lo que es el mecanismo de diálogo Mercosur con China, después de muchísimos años que no se hacía, y eso fue un primer acercamiento que tuvo la región a, bueno, salir como región a dialogar con China. O sea, tampoco es imposible, pero bueno, va más desde nuestro lado de salir como región a hablar que de la parte china que diga, bueno, júntense a salir. También tengo idea de que China ha manifestado que también estaría abierto a firmar acuerdos directamente con los países y no solo en bloque, ¿no? Sí, ahí bueno, pensando en lo que es un tratado de libre comercio, también el impedimento que existe en Uruguay es por una normativa específica del Mercosur, la decisión 3200, que dice justamente que los países miembros del Mercosur tienen que negociar internamente antes de salir a negociar un TLC con un tercero. Es una decisión que no está interiorizada por todos los países, o sea que se podría hacer, pero idealmente, si Uruguay quisiese firmar un TLC con China, tiene que tener el acuerdo de sus vecinos. Entonces, ahí está la discusión de, bueno, si hay que hacerlo, mejor que sea por región. Y China también no quiere generar discordias por haber firmado un tratado de libre comercio con Uruguay y que eso le traiga problemas con su relación con los vecinos. Bueno, después hay muchos saludos: María Bortagaray, Emma Londoño, Daniela Mandarás, Patricia Velázquez, May Pérez, de Argentina, Laura Nicolau, Ana Laura Soto del Gobierno Departamental de La Valleja le sugiere a Claudia Barrios, que había hecho la consulta, algo también en lo que tú decías, de averiguar el departamento con qué provincia está relacionado y contactarse con el CCPIT de esa provincia, que yo ignoro lo que es totalmente.
Sería algo, una estructura similar a lo que es Uruguay 21, pero para China. Ajá, Y bueno, Ana, las diferentes provincias tienen sus propios CCPIT que organizan muchas misiones comerciales al exterior. A Uruguay el año pasado vinieron, en los últimos años, desde la Asociación Estrategia han venido un montón de delegaciones de CCPIT y quizás algunos de esos gobiernos departamentales ya tienen vínculos con CCPIT en China y ahí es donde se puede ver más porque son cámaras que nuclean un montón de empresas claro. privadas en China que saben lo que precisa la empresa china y el perfil como para hacer ese matchmaking con la empresa uruguaya. Ahí está. Y Romina Soares pregunta, en la opinión, ¿China logrará quitarle la hegemonía occidental a mediano y largo plazo? No sé, como si logrará desplazar la hegemonía occidental, China, con los proyectos de colaboración. Bueno, ahí volviendo de vuelta a lo que es esa óptica de pensar, de hablar de que China busca o no hegemonía. Claro. O sea, por el peso que tiene China, no solo China, acá hay que pensarlo como región, toda la parte asiática está volviendo a tener ese peso que tuvo hasta antes de lo que fue la revolución industrial y el auge de Occidente. Pensándolo en mentalidad de 2000 años, lo que está pasando es una vuelta al peso que tuvo la región asiática a lo largo de la historia. Si la tendencia es a que el centro fuerte económico y de todos los aspectos está yendo hacia la región asiática, sí, eso Ah, está estudiado por varios académicos que, bueno, ya está la tendencia y lo que indica es que, bueno, las potencias van a estar todas en lo que es la región asiática. ahí está. Bueno, después muchos saludos y no sé si querías decir algo más, Ismael, para cerrar o ya entonces vamos finalizando. Che, No, me gustaría Acá dar estoy alguna yo. palabra cuando termine Ismael. Ahí ¿Ah? está. sí, yo, de mi parte, estoy abierto a consultas que tengan, les dejé mis medios de contacto, pueden agregarme y seguimos conversando. Bárbaro. Bueno, con esta charla eh, bastante brillante, le tengo que agradecer a Ismael, agradecerlo evidentemente para poder abrir un poco la mente de todos nosotros, que siempre tenemos informaciones fragmentarias y que en forma tan integral nos permite articular todos los conocimientos sueltos en un solo sistema y que nos permite cada uno de nosotros meditar nuestra posición frente a este surgimiento de China, después de 400, 500 años de ostracismo en el mundo, digamos, entero. De todas maneras, yo en la parte, digamos, de cultura, Instituto Confucio está intentando hacer lo posible, aparte de enseñar idioma chino, mandarín, sino fundamentalmente prohijar ese tipo de distribución de la cultura china en forma lo más racional, lo más objetivo posible. Este es uno de los esfuerzos, como lo vamos a seguir haciendo cada mes y probablemente cuando volvamos, digamos, a echar la pandemia de acá, lo vamos a intensificar porque vamos a hacer algunas posiciones, como lo hicimos el año pasado, algunos espectáculos culturales. En ese sentido, pues, además, la Universidad de la República a la cual pertenecemos nosotros nos han pedido que fuéramos un poco, digamos, un poco el nexo de todos los vínculos en las diferentes facultades y escuelas, institutos de la Universidad de la República con las diferentes universidades chinas.
En ese sentido, por ejemplo, una universidad muy importante, la Universidad de Chowton, es decir, la Universidad de Comunicaciones, que están trabajando con los trenes balas de alta velocidad, creó un centro de estudios uruguayos. Ellos tienen 3 o 4 o 5 centros de estudios sobre diferentes países del mundo. Entre ellos está de Uruguay, que sí que le está dando mucha importancia sobre este país. Le hemos enviado algunos libros para que lo tradujera al idioma chino para poder tener una difusión un poco más grande que lo que los chinos puedan leer sobre Uruguay. Y a su vez, nosotros, digo, Montevideo, está hermanada, como ya te hablamos de hermanamientos, está hermanada con la ciudad de Qingdao. Justamente la Universidad de Qingdao es nuestra socia, nuestra hermana, para administrar y hacer funcionar este instituto. Y sabemos que la Intendencia de San José está hermanado con una provincia china, lo de Paysandú, creo que lo de La Valleja y lo de Rocha. Quiere decir que estamos en un momento embrionario, pero creo que dentro de lo que dijo Ismael sobre la ruta de la seda, aparte de es un problema comercial, también fundamentalmente es un problema cultural. A nosotros nos interesa que nos conozcan, no solamente por el fútbol, sin perjuicio que nosotros participamos en algunos trabajos de traducción, difusión, de los, digamos, operadores de fútbol en China, pero creo que si nosotros podemos profundizar la parte cultural, sería de mucha ayuda sobre los otros tipos de intercambios. Bueno, tengo que agradecer, por supuesto, otra vez a Ismael Santana por su brillante disertación, y también aprovecho para saludar nuestro embajador amigo, Fernando Lugris, en Beijing, que ha sido un baluarte del vínculo entre China y Uruguay. Y el hecho de tener, entre otras cosas mucho más importantes, tener el Instituto Confucio debe a su esfuerzo para poder lograr esos convenios. Y a su vez también trabajó mucho en la construcción de una escuela de tiempo completo en el barrio Casaballe, que fue un regalo del gobierno chino a Uruguay, y que él tenía un gran esfuerzo para que esto se concretara. Hoy ya está construido, ya está funcionando en ese barrio tan necesitado de actividades, digamos, inclusivas de resolver problemas sociales que aquejan. Y entonces, bueno, también agradecemos también los conceptos del embajador que escuchamos brevemente. Bueno, también agradecemos a Adriana, que ha coordinado esta conferencia, y esperamos que en el futuros eventos, y que están todos bienvenidos a nuestras actividades culturales, aparte de que a partir del año que viene, porque ya estamos en el segundo semestre, además con la pandemia, empezamos a recibir los interesados en seguir estudiando la cultura y el idioma mandarín chino. Lo esperamos con los brazos abiertos